Bienvenidos, amados hermanos, le damos las gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa que nos da de poder otra vez transmitir. Lo que yo tengo en mi corazón, amados hermanos, es que se vuelva un programa, no solamente por estar en cuarentena en estos días, sino que de aquí en adelante el Señor nos permita que se vuelva un programa, y el nombre del programa queremos ponerle a esta serie de videos: y serán una sola carne, enfocado al matrimonio, a temas matrimoniales. Yo creo que esta dinámica el Señor nos la está permitiendo en estos días para poder transmitirle al pueblo del Señor, específicamente a los matrimonios, para que sean edificados con su buena palabra y poder tener diferentes perspectivas, ¿verdad? Una perspectiva de una mujer y una perspectiva del varón conforme a la Escritura y cómo podemos nosotros ser edificados. Amén. Sea bienvenido. Dios lo guarde. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos. Y pues continuamos con lo que nos habíamos quedado. Muy bien. Entonces, amados, el nombre del tema que hemos estado tocando la pastora Gabriela y yo se llama Santificando a la Amada. Estuvimos viendo acerca de este tema. Nos basamos en un versículo en Efesios capítulo 5, 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Muy bien, hemos hablado un poquito acerca de lo que es santificarla, ¿verdad? Y nos enfocamos en 4 matrimonios. ¿Cuáles son, mi amor? Ok, vimos acá a Jezabel, Ananías, a Zafira, ¿eh? Y estuvimos hablando acerca de cómo el varón tiene que santificar a la amada. Y estuvimos también hablando acerca de estos 2 matrimonios, cómo el varón no la santificó, sino que al contrario, la contaminó. Y eso es lo que estamos hablando y lo que estamos viendo. En la última parte que estábamos hablando de Ananías y Zafira, nos quedamos en el primer video hablando acerca de la mentira, porque eso fue el punto, el problema que el apóstol Pedro les dijo a ellos, que el problema era que Satanás había llenado sus corazones con la mentira. Muy bien, entonces nosotros hablamos un poquito de lo que trae la mentira, pero quisiera que empezáramos a tocar, antes de seguir al siguiente matrimonio, cómo vencer la mentira, porque no solamente es importante, ¿verdad?, decir cómo el error o el pecado, pero también cómo vencerlo. Yo creo que también es importante. Amén, eso es muy importante, saber cómo vencerlo, porque si ya identificamos, hay que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo vencer esa área en nuestras vidas. Claro, amén. Muy bien, pues vamos a verlo. Mire, vamos a la Escritura, porque la misma palabra del Señor nos dice cómo vamos a vencer aquello que nos está afectando. Entonces hay 3 formas que nosotros vemos en la Escritura de cómo vencer la mentira. Salmo 58, versículo 3 dice: desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Oiga, desde su nacimiento. Entonces, eso quiere decir que aquel varón o aquella mujer que está en un matrimonio que necesita ser ministrado aún desde que estaba en el vientre de su madre, que necesita una ministración aún desde su nacimiento. Entonces, ¿por qué? Porque está afectado. Hay personas que, ya sea el varón o la mujer en un matrimonio, que constantemente está diciendo mentiras y que incluso hasta se las creen, y de tal manera que lastiman a su cónyuge, y en casa hay problemas matrimoniales. Amén. Así es, siempre salimos lastimados todos por causa de la mentira, ¿verdad? Es correcto. Entonces necesita administración. Vamos a leer Proverbios 38, dice: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas, no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. Entonces, ¿tú qué ves ahí? ¿Cómo es de que debemos de vencer la mentira? ¿Qué dice Proverbios?
que le pidamos al Señor día con día, que le pidamos esa ayuda en esa área, en nuestras vidas, que el Señor nos aleje esa área, que nos quite, o sea, como decía el pastor, que sea desarraigado ya después de una administración, uno mismo seguir luchando en no caer en esa mentira, en estar hablando la mentira. Entonces la oración, y en este caso, pues, si tú tienes a tu esposo, a tu esposa, yo creo que la oración juntos va a fortalecer eso, que aquella mujer o aquel varón, ¿verdad?, no siga cayendo en esas mentiras. Pero lo importante pues es reconocer, y eso es difícil reconocer ante tu esposo o ante tu esposa, que tú tienes esa área. Sí, eso es lo más difícil, a veces el orgullo de entre uno mismo, y decirle, a veces es más fácil decirle al hijo o a una amiga o algo así, que decirle a tu compañero, que es el que debe de saber, ¿verdad?, esas áreas. Claro, bueno, si es la mujer, pues mira, el varón es cabeza y tiene esa autoridad para poder romper en su esposa esa área, ¿verdad? En dado caso que no sea converso, en dado caso que no sea alguien que esté asistiendo a la iglesia, que tenga el conocimiento de la palabra del Señor, pues entonces yo creo que está el pastor, está el líder, ¿verdad? Así es, amén. Tenemos que seguir, ¿verdad?, llevarnos a que nos den un consejo sabio, ¿verdad?, no ir con cualquier persona, a que nos ayuden a vencer esa área. Claro, y si es en caso de la mujer, que fuera al revés, por decirlo así, que el hombre es el que tiene esa área, es más difícil que el varón venga con la mujer y decir, sí es cierto, reconozco que tengo esa área. ¿Tú qué sugieres? ¿Qué dices? Pues ahí como empezamos de los otros matrimonios, ¿verdad?, la confianza, la comunicación entre el matrimonio, para que pueda tener esa libertad y decírselo a su esposa que le ayude. Pero si no se trabaja en la comunicación, pues va a ser difícil llegar ya hasta ese punto de más intimidad en la confianza como matrimonio. Sí, entonces el consejo tuyo sería crecer en confianza. Y yo creo que ahí también no es fácil decir uno al otro sus áreas y reconocerlas. Puede ser por las reacciones que tenga su pareja, ¿verdad? Entonces puede ser de que la reacción no sea favorable, que no sea positiva. Entonces por eso yo considero que deben de llegar a una madurez y decir, ¿sabes qué? Necesito que tú ores por mí, reconozco que tengo estas áreas y te pido tu amor, tu paciencia para conmigo mientras Dios me está transformando. Pero también te pido tu ayuda. Ayúdame a orar por mí, ¿verdad? Ora por mí, pon tus manos y ayúdame para que Dios me transforme y que ya no tenga esta área tan arraigada en mi vida, ¿verdad? Y yo creo que también tiene que ver en cómo lo decimos, en cómo lo expresamos. Si uno lo reconoce y se humilla, entonces pues la mujer en este caso, porque estamos hablando de la mujer, en este caso también tiene que ser noble y tener el corazón de Dios para perdonar y para ayudar. Amén, así es. Ese sentir, como decía, uno saber reaccionar, ¿verdad?, con sabiduría, con amor. Si uno está sabiendo que se está pues humillando, también uno poder corresponder, ¿verdad?, no humillarlo más. Claro, muy bien. Ok, entonces esa es la segunda forma. Ya hablamos de dos formas, y hablamos de la oración en pareja y también hablamos de la administración, ¿verdad? Entonces cuando las ataduras son demasiado fuertes, amado hermano, hermana, tienes que reconocer y que necesitas administrar y que tus autoridades rompan con esa área, porque ellos son los adecuados. No te van a humillar, no lo van a contar, sino que al contrario, te van a ayudar a ser libre. Muy bien. También está otra tercera forma de ser libre de la mentira. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos el libro de Juan, pero vamos a la epístola. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él, hablando de Cristo, porque Cristo es el ungido, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y mire, esta es la parte importante, y es verdadera y no mentirá. Entonces la unción
nos ayuda, la llenura del Espíritu Santo, eso es lo que representa la unción, nos ayuda a no estar mintiendo. ¿Por qué? Porque la unción nos va a ayudar a hablar la verdad. Así es. Como lo decíamos anteriormente, estamos en la luz, es que estamos en Cristo. Si estamos en la mentira, estamos en la oscuridad. Exacto. Entonces, ¿y qué se necesitaba en el Antiguo Testamento para hacer luz? Aceite, ¿verdad? Okay. Sí, las lámparas. Para la lámpara, así es. Entonces, para poder estar en la luz necesitamos aceite, y el aceite era el combustible de la luz, ¿verdad? Y entonces es importante, amados hermanos, esas son las formas. Solamente queríamos que no se quedara eso en el aire de las otras parejas, específicamente de Ananías y Zafira, acerca de la mentira, porque no solamente queremos decirles esto está mal, porque uno ya lo sabe en cierto aspecto, ¿verdad? Sabemos que la mentira no es buena. Y como dijo el chavo, mata al alma y la envenena, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que queríamos es con la escritura enseñarle a usted y que nosotros también aprender más de la palabra del Señor como matrimonio, cómo vencer esas áreas. Amén, así es. ¿Verdad? Porque a final de cuentas es lo que anhelamos, ver matrimonios con la victoria del Señor. Ahora sí, nos quedan 2 matrimonios más. Esperemos que este video en esta vez nosotros podamos acabar el tema, ¿verdad? Porque anhelamos seguir enriqueciendo a los matrimonios con más palabra de parte del Señor. Amén. Ahora vamos a leer a Job 2, del 9 al 10. Ese es mi libro favorito de la Biblia, Job 2. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Porque ahorita estamos pasando esta cuarentena, el mundo está pasando una prueba, como dice la palabra del Señor, y ahorita no hay tantos recursos, o ahorita tal vez ya no hay tantos lujos, ahorita tenemos que cuidar la economía, y tal vez algunos se sientan como Job, frustrados, ¿verdad? Y como la esposa de Job, Job era un hombre de Dios, hermoso, precioso, e incluso Dios hablaba bien de él. Pero mire, la mujer, en este caso, el hombre estaba santificado, pero la mujer es la que estaba contaminada, su corazón estaba contaminado para poder decir, maldice a Dios y muérete. Entonces ya no amaba ni al marido, ¿verdad? Sí, ya le quería dar cranky, ¿verdad? Sí, ya lo quería matar. Sí. Entonces, amados hermanos, pues mire, aquí vemos que hay una contaminación en ella. Ella es la que estaba contaminada. Su corazón ya se había vuelto no hacia Dios, sino en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Job ya no tenía las riquezas económicas que ella estaba acostumbrada. Yo me imagino que era una mujer acostumbrada, a muchos lujos. Así es. Fíjense, aquí el punto estábamos viendo cómo el esposo limpia a la amada a través de la palabra, y creemos que Job era un hombre recto, así como dice la palabra. Yo sí creo que la discipulaba, que la enseñaba, la ministraba, pero aún ella guardaba cosas en su corazón, ¿verdad? Claro. Cómo llegaba esa contaminación. Entonces, pues no llegó a crecer como una mujer sabia, no llegó a crecer al nivel del esposo. No se dejó ministrar. Claro, yo lo que veo aquí también es de que salió lo que verdaderamente había en su corazón cuando vino la escasez. Así es. Entonces eso sale en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Cuando viene la escasez al matrimonio, y estamos hablando en este caso económica, material, yo creo que ahí sale el verdadero corazón. Así es. Se le olvida la promesa que uno hace en el altar, ¿verdad? En la abundancia y en la escasez te voy a hacer fiel, ¿verdad? Exacto. Entonces se le olvidó. Entonces, qué importante, sí es cierto. O sea, esa área como mujeres que pues fácil, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos nos acostumbramos fácil a lo rico, a lo cómodo, pero que se le hubiese olvidado, ¿verdad? Que claro. Amar a su esposa, si está viendo, el trato de Dios era para con él, y ella no fue sabia para ayudarlo, y eso es lo que yo veía en un punto, cuando uno como mujeres vemos que Dios está teniendo un trato especial con el esposo, y en vez de ayudarla, no reaccionar como ella, como la esposa de Job,
sino al contrario, uno como mujer sabia, si Dios está tratando con él, uno orar, pedirle al Señor, derramarse por el esposo y pedirle, Señor, ayúdalo, fortalécelo. O a veces como esposa nos damos cuenta que Dios está tratando en algo en específico al esposo y vemos que él no se está dando cuenta, pero uno sí lo ve, ¿ah? Entonces, aún uno sabemos, ¿verdad? Con mujeres de que si vamos y le decimos, es que mira, es esto, le va a decir, no, no va a querer reconocer. Pero si uno va delante del Señor y decirle, Señor, ábrele el entendimiento espiritual, ábrele sus oídos espirituales, que Él pueda captar tu mensaje y que esa prueba que tú estás llevando a su vida sea pronto, que sea aprobado. Entonces yo veía eso, que ella no reaccionó así como una mujer sabia cuando vemos que Dios está probando en la vida de los esposos, ¿no? Es correcto. Como que no tenía el discernimiento. La Biblia nos da a entender que Satanás estaba atacando su casa, su hogar, pero atacó las cosas materiales e incluso la salud de él. Sí, entonces había pérdidas económicas, perdieron a sus hijos y él estaba enfermo. Entonces, en ningún lado de la escritura nos muestra donde ella, digamos, lo apoyó. No sé si me doy a entender. De hecho, cuando ella empiece a decir, maldice a Dios y muérete, dice, pero él le dijo. Entonces, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Entonces, y le dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En cierto aspecto la estaba como discipulando ahí también, diciendo, oye, Dios nos ha hecho mucho bien, Dios nos ha bendecido grandemente, nos ha bendecido el Señor. Pero y ahora que el Señor está tratando con nuestras vidas, ¿ahora lo quieres maldecir? ¿Cómo así, verdad? ¿Cómo es que tú ahora te volteaste en contra de Dios? Entonces tú lo que buscabas de Dios eran sus manos, lo que Él te daba, pero nunca buscaste su rostro, nunca buscaste su corazón. La Biblia dice de David, dice que David era un hombre, fíjate que la Biblia en español dice conforme al corazón de Dios, pero la Biblia en inglés dice after, quiere decir que va en busca de el corazón de Dios, como que hay otra perspectiva ahí. Entonces David no buscaba a Dios por lo que Dios le daba, sino David buscaba a Dios por el corazón de Dios, buscaba el corazón de Dios. Entonces ahora pueden entender un poquito más eso, ¿verdad? Entonces puede ser que ella también buscaba o tal vez estaba contenta, así, gloria a Dios, somos cristianos porque Dios nos está bendiciendo y hay abundancia. Pero entonces Job estaba centrado y entendía que hay que buscar a Dios en la abundancia y hay que buscar a Dios en la escasez y honrar a Dios. Sí, amén, así es. Qué gran sabiduría de parte de Dios que así sea en nuestras vidas. Y Dios nos deja muchas cosas en la Biblia para que lo vivamos nosotros, ¿ah? Tal vez ahorita como matrimonios estamos viviendo escasez. No hay que renegar de Dios y mucho menos del esposo que Dios nos dio o que escogimos, sino al contrario, ser prudentes, ser sabios, ser administrativos y dar gracias a Dios por lo que tenemos. Esa palabra me gustó. Yo creo que ahorita, ¿cuántos matrimonios o ambos o uno de los dos no saben administrar los recursos, verdad? Y entonces, cuando hubo opulencia, cuando hubo abundancia, a nosotros nos pasó, ¿verdad? Al principio de nuestro matrimonio hubo mucha abundancia, hubo mucha opulencia y la verdad malgastamos mucho dinero, que ahora nosotros decimos, Padre Santo, danos otra oportunidad de poder demostrarte que sí sabemos administrar los recursos. Y ahora, amados hermanos, que vino toda esta escasez, muchos matrimonios ahorita están apenas aprendiendo a verdaderamente administrar lo que antes tenía, lo que Dios les había bendecido. Sí, es mejor aprender cuando lo tenemos, la abundancia que después. Se lo decimos, hermano, por experiencia. Mejor aprenda en la opulencia. Muy bien, hablemos un poquito de la necedad, porque Job le dice a ella, has hablado como una mujer necia, ¿verdad que sí? Amén. Entonces mire lo que dice necedad. Según la concordancia Strong, quiere decir abominación, cosa tan infame, crimen, despropósito, insensatez, maldad, ruindad. A mí me llamó la atención esa descripción o esa palabra
que es sinónimo de necedad, ruindad, es decir, que te trae ruina. Entonces, en pocas palabras, como que le estaba diciendo, mira mujer, tú estás hablando como una mujer que estás atrayendo la ruina a tu propia vida. Y es cierto, eso era cierto. Otra de lo que dice la concordancia Strong, que quiere decir necedad, tratar afrentosamente. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Que tiene la frente grande? No, sino que está afrentando, ¿verdad? A Dios como autoridad, como el Todopoderoso. Se estaba poniendo al tú por tú esta mujer, como que no estaba midiendo, ¿verdad? Las palabras que ella estaba diciendo. ¿Quién es uno para maldecir a Dios? Y entonces la otra quiere decir vileza, de acuerdo a la concordancia Strong. Y el diccionario Google dice demostración de poca inteligencia. Santo Dios, mira cómo le dijo el marido a la mujer, ¿verdad? Pero le dijo cariñosamente. Cariñosamente lo pone la Biblia, porque la Biblia es muy suave en hablar las cosas. Pero sí le dijo, has hablado como una mujer que tiene poca inteligencia. Y tenía razón Job, ¿verdad? Job tenía razón. Como que le fallaba un poquito a la mujer, ¿verdad? Pero sí. Bueno, mire, sigamos. Okay. Vamos a leer Génesis 19, del 1 al 3. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra, y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa, y le preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Bueno, ¿qué estamos leyendo? Nosotros estamos leyendo la historia de Lot. Acuérdate que a mí me impacta esto, ¿verdad? Porque yo no espero me entiendan, ¿verdad? Yo sé que tú sí me entiendes, pero no lo digo en el aspecto machista, para nada. Pero sí era el rol y el papel de la mujer, ¿verdad? Atender. Si recordamos un poquito a Abraham, cuando a él lo visitaron, cuando Dios se le presentó en forma de 3 varones, dice que él también se puso a prepararles comida a ellos. Pero lo que a mí me agradó es de que Abraham involucró a su esposa en el servicio. Y ambos, ahí es donde se cumplió en su casa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero sin embargo usted ve ahí en Génesis a este Lot sirviendo él solo. Yo no veo que la mujer ni siquiera le ayudó a él, sino que él solo se puso a atender. No hay nada malo que uno como varón haga esos quehaceres de atender a la gente que nos visita. Pero yo no vi a la mujer de Lot involucrada. Sí, ni tampoco a las hijas, porque él tenía hijas, ni tampoco a ellas. Exacto, como que había un desorden en su casa, ¿verdad? Y el contexto de la historia nos confirma eso, que la mujer murió por estar viendo a Sodoma y a Gomorra hacia atrás. ¿Qué dice Génesis 19:26? Dice, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Fíjese que dice, hay una ley, no la ley del Señor, específicamente la que está escrita, pero yo no sé si tú sabías que hay una ley que es de los judíos, que es oral, que se transmite de generación en generación, pero no escrita, sino oralmente. Entonces, dice la ley oral de los judíos que ella se convirtió en sal, que precisamente por eso, porque ella no quiso atenderlos, y que en cierta ocasión como que le pidió Lot, o los ángeles le pidieron sal, no me acuerdo ese detallito cuál de los dos, pero le pidieron sal y que ella no quiso, así como que no, atiéndelos tú. Eso es lo que dicen los judíos en su ley oral, ¿verdad? Usted lo puede buscar en internet, pero por eso yo le hablo que el contexto no nos habla de que ella se quiso involucrar. Entonces, ¿por qué pusimos esto, verdad? ¿Qué tiene que ver con la mujer de Job? Porque esta mujer estaba actuando de una manera
insensata. Así es, demasiado insensata. Pero por ejemplo aquí, Lot, ay, pues es que el tema es más para los varones, ¿verdad? Porque el hombre es el que tiene que limpiar a la mujer, ¿verdad? Con la palabra, presentarle al Señor. Entonces, Lot, aunque fuese justo, pues como que no llevaba el evangelio a su casa. O así yo lo puedo ver que él tal vez era el único cristiano, por así decir, en su casa, pero no involucraba a su familia, o sea, no les compartía el evangelio a ella, a sus hijas. Entonces, ¿cuántas cosas pasó en esta vida de este varón y no les enseñó todo lo que tuvieron que pasar? Porque él pues no se ponía las pilas, no enseñaba, no llevaba un sacerdocio. Entonces, yo veo cómo él pues no le gustaba estar en su casa. Dice que él estaba en las puertas, ¿verdad?, de la ciudad, no estaba en su casa y ya era noche, porque los ángeles ya iban a ir a dormir. Entonces, sí, como él versus Abraham. Y la Biblia dice, usted lo puede leer, de hecho en un capítulo antes, creo, si no mal me acuerdo, dice que Abraham sí estaba a las puertas de su casa. Y Lot estaba a las puertas de la ciudad. Estaba más atendiendo lo que pasaba con todos y no lo que pasaba en su casa. Lo que entraba y salía de la ciudad, pero no lo que entraba y salía en su casa. Sí, entonces no les enseñaba la palabra. Entonces yo me enfocaba, por ejemplo, en ese punto de varones que ellos se congregan, que ellos reciben palabra, pero no llegan a su casa y lo comparten, no llegan y les dicen a su esposa, mira, trató de esto o esto, o sea, que busquen la manera de que ella las escuchen, ¿verdad? De qué se trató, de qué se ministró. Entonces, Lot no les hablaba, y yo puedo ver en mi punto de vista que tal vez él no amaba mucho a su familia, porque cómo permitió, si sabía, como dicen, cómo eran los vecinos, cómo era la gente del pueblo, que iba a haber mucha maldad, que iban a ir a buscar a los ángeles, y él poder decirle, ¿sabes qué? Pues yo conozco a esta gente, tú puedes hacer algo sobrenatural y no esperarse a que pasara eso, ¿ah? A que las esposas, a que quisieran tomar a las hijas, porque él las ofreció. Sí, pues la Biblia sí dice, da un detalle acerca de Lot y dice que él afligía su alma, ¿verdad? Por escuchar lo que estaba alrededor de él y ver lo que estaba pasando alrededor de él. Entonces su alma se afligía por ver tanto pecado y tanta maldad. Sin embargo, pues yo sí alcanzo a ver eso y no entiendo cómo es de que un varón puede ofrecer, ¿verdad?, a sus hijas a ese grado, a esa magnitud. Incluso él especifica, dice, mis hijas vírgenes, ¿verdad? Pero bueno, su esposa perdió la vida, sus hijas, a final de cuentas, la historia fue terrible, ¿verdad? Porque hubo incesto, lo emborracharon. Eso a mí me llamó la atención, ¿verdad? ¿Cómo es de que usted qué haría? ¿Verdad? ¿Usted qué haría si esta cuarentena se está quemando su casa? Porque eso es lo que pasó. Vino fuego del cielo y empezó a quemar todo. ¿Qué haría? ¿Qué es lo primero que agarraría usted? De decir, se está quemando la casa o ya está a punto de explotar o de quemarse aquí. Y yo creo que lo primero que uno piensa es lo más valioso que uno tiene. Y entonces vemos que se emborracharon. y yo digo, bueno, ¿de dónde sacaron ese vino? Porque dicen, vamos a emborrachar a papá. ¿De dónde sacaron ese vino si ellos venían huyendo de ese juicio de Dios? Entonces su mente y su corazón estaban en el vino, ¿verdad? Tristemente sí. Y un vino de Sodoma y Gomorra. Pero bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, ya hemos visto acerca de Lot y Abraham, su servicio. Hablamos de que Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate que yo veía algo ahí referente al servicio. Cuando uno sirve, tiene experiencias sobrenaturales en Dios, ¿ah? Sabe uno el Dios con el que trata. Entonces, él sabía que eran ángeles. Entonces, él ya tenía experiencias sobrenaturales en Dios, ya los reconoció porque desde lejos vio que eran ángeles. Entonces, cuando él llega, o sea, yo sigo en eso, él llega a su casa y los hospeda ahí,
y no les enseñó a las hijas, a la familia, esas experiencias que hay en Dios y él poderlas rescatar de ese problema. O sea, para mí fue muy agraviante esa escena, o sea, si uno lo ve, que hubiese pasado eso. O sea, él desde un principio, ustedes son ángeles, pueden hacer algo sobrenatural para proteger mi familia y ser rescatados, cuando él ya les había dado el mensaje, ¿verdad?, de qué hacer. Entonces, a la mañana siguiente, él dice que, pues como que no se apresuró tanto para salir de ahí. Entonces, aún ¿dónde estaba su corazón también, verdad? Claro, claro. Pues, mire qué tremendo, porque la verdad, Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, el servicio hay de muchas formas. Entonces, como varón, yo considero que él también tenía que enseñarle a su mujer a servir al Señor, ¿verdad? Esa era su tarea, porque vemos que él le sirvió a los ángeles, o sea, él amaba servir al Señor, pero le faltó un poquito acerca de santificar a la amada, que ese es el tema en general, de santificarla con la palabra y decirle, mira mi amor, la Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos enseña de que debemos de servirle a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y entonces yo creo que le faltó un poquito enamorarla del servir a Dios. No sabemos si hay matrimonios que hoy nos están viendo que tal vez alguno de los dos, aún siendo miembros de la iglesia, tal vez no les guste servir tanto, ¿verdad? Sí, y al contrario, por ejemplo, en ese aspecto, el varón es el que nos debe poner el ejemplo del servicio, ¿eh? ¿En qué está sirviendo su esposo? ¿Cómo está sirviendo? Y uno como mujer está viendo, ok, cómo se enamora del servicio, cómo toma la organización de su servicio y nos lo transmite. Y se lo digo por experiencia, que como mujeres a veces somos medias tardadas, o tal vez nada más yo, y él me trae, ya tienes que servir, ya tienes que estar a tal hora. Entonces he aprendido que tengo que ser diligente en mis horarios de servicio, ¿eh? Claro. Entonces como cabeza nos enseñan con su vida, con su ejemplo a la hora de servir, ¿verdad? Mira, ahorita que lo estamos viendo, acuérdate que estamos hablando, antes de hablar de Lot, ¿verdad? Y de su esposa, pues no sé si se llama Lota, ¿verdad? Pero hablamos también de de Job, exacto, de Job. Y entonces dice la Biblia que él se levantaba cada mañana a ofrecer sacrificios por sus hijos, pero no dice nada de la mujer, fíjate. No dice nada de la mujer. La mujer como que no se involucraba a decir, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a levantarnos juntos y a orar y a clamar por nuestros hijos. El que lo hacía era él como cabeza, y él estaba haciendo bien. Pero ahí vemos deficiencias de que nosotros aprender de ellos, aunque eran hombres justos, aunque eran hombres, porque de Lot también dice la Biblia, el justo Lot. Entonces, y de Job dice que era un hombre recto. Así es. Y que el Señor lo amaba, ¿verdad? Y lo tenía cercado. Pero eso no quiere decir que no tengamos deficiencias en las cuales nosotros podamos mejorar. Eso también es muy importante, también digo, como matrimonio, qué tan importante y qué bendición es orar juntos, ¿no? Y a veces aún en eso, como cabeza, enseñarnos a nosotros a orar, porque tal vez uno está acostumbrada a que él siempre lleva la batuta, que él siempre lleva la dirección de la oración, que van a hacer esto, entonces uno va siguiendo, pero cuando ya nos dejan a nosotros, ahora tú oras y digo que... ¿Y cómo le hago? Entonces, pero si desde casa nos están enseñando, no, hazle así, o así vamos a orar, o pide por esto, así, entonces, desde ahí nos están enseñando desde casa a orar. Entonces, cuando ya nos toca nuestro servicio en la iglesia y nos ponen a orar, ya no nos da tanto miedo, no nos da tanto temor el poder dirigir una oración, ¿verdad? Ahí crecemos en confianza, pero desde casa nos enseñaron. Eso es tomando en cuenta que ambos están sirviendo, que ambos están involucrados en el Señor. Pero imaginemos un matrimonio donde uno de ellos no está involucrado en la iglesia, no está sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
eso nos da a entender que entonces la mujer, porque la mayoría de los casos es la mujer, cuando uno de los dos no está metido en el Señor, casi siempre la mujer la que sí está metida. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? A lo mejor hay gente viéndonos y, bueno, ¿y qué pasa en mi caso, verdad? Que yo soy la que tengo que llevar la batuta. Pues acuérdate que la Biblia dice que la mujer es la que santifica al marido, ¿verdad? Santifica al varón. Y entonces en ella, pues sí, espiritualmente tiene que llevar la batuta. Pero ¿tú qué le recomendarías a aquellos que ambos están sirviendo y pareciera ser que la mujer es la que lleva la batuta, ¿verdad? Como vimos un matrimonio en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ¿verdad? Donde ella era la que llevaba la batuta. Sí. Pues ahí nosotros no podemos imponerle al esposo. De así como que, órale, vente a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Uno no puede, uno lo puede invitar, porque ahí sería uno mandando al esposo, y eso no está bien. Entonces, aquí mi consejo, no sé, es de que, pues yo me pongo a orar, yo me pongo a hacer esto, entonces ya el esposo puede ver y, ok, o sea, tal vez él es bendecido nada más al escucharla, o él es bendecido como ella hace su servicio o hace las cosas, ¿verdad? Entonces, uno nada más es rogarle al Padre que le toque su corazón, ¿verdad? Y uno seguir tomando esa batuta espiritual, mientras que el hombre no se levante, uno tener buenas cuentas delante de Dios para cuando ya llegue su tiempo de él entregarle la bandera, ¿eh? Sí, de hecho ese matrimonio, creo, una de ellos se llama Aquilas y el otro creo que se llama Silas. Zafira. No, Zafira era la otra. Aquilas y Silas, no me acuerdo bien. Bueno, hay que buscarlo, ¿verdad? Pero me acuerdo que tenemos que ver, había como 3 o 4 versículos que habla de Aquilas. Busque ahí en su buscador, valga la redundancia, de su celular, Aquilas, y le va a salir en el libro de Hechos. Y entonces Aquilas y su cónyuge, entonces uno de ellos tomaba la batuta en ciertas cosas y otro tomaba la batuta en otras cosas. Entonces puede ser que también tu matrimonio sea la mujer que yo he conocido, que es donde la pastora, a quien Dios ha puesto a la mujer como pastora, y el varón la está apoyando. Pero eso no significa que ella sea la cabeza, sino que él sigue siendo la cabeza, pero ella está con un llamado de parte del Señor. Puede ser que también tu matrimonio, que sea la mujer la que tenga, digamos, la que esté llevando la batuta espiritual, ¿verdad? Pero eso no implica que venga un matriarcado, que ahora ella diga, oh, ahora yo soy la que mando. No, al contrario, por lo mismo que tiene el llamado, bueno, tiene ahí la batuta espiritual, tiene que ser de ejemplo de más sujeción, de más sometimiento a su esposo, para que se pueda levantar él, ¿eh? Es cierto, bueno, y mientras más la mujer se sujete, más Dios la va a respaldar. Así es. Entonces tiene que honrar al marido, ¿verdad? Así es. Pues muy bien, amados hermanos, ha sido todo por hoy. Estamos muy contentos que Dios nos permita transmitir estos mensajes y poder compartir un poquito acerca de nuestros puntos de vista, ¿verdad? Acerca de la Escritura. Anhelamos con todo nuestro corazón que les sirva a su matrimonio y su matrimonio sea edificado. En el nombre de Jesús. Dios los guarde. Les amamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan bonito día, bonita noche. Y próximamente estaremos aquí con ustedes. Amén. Dile, tú eres santo, Señor, tú eres digno.